Hola, amigas, amigos y amigues, hola a todas, todos y todes, ¿cómo están? Aquí estamos, la compañía Ruta de la Memoria, estamos iniciando estos ciclos de conversación en torno al Fibuto. Fibuto es el Festival Internacional de Buto que hacemos acá en Chile, con sede principal en Santiago y que vamos haciendo extensiones a distintas regiones. Este año estamos con Arica, que nos apoya totalmente con el espacio MB2, con Fernando Montanares, y hoy día tenemos una invitada principal a nuestro festival, que es Eugenia Vargas. Ella es una artista mexicana, coreógrafa, bailarina, intérprete de buto, es directora de una compañía, directora del festival también en México. Ella nos va a explicar más, un poco su trayectoria. Yo me reservo los nombres para que ella los pueda explicar y decir. Aquí estamos con Eugenia, así que hola Eugenia. ¿Qué Hola, ¿qué tal? tal? Muchas gracias por la invitación. Muy contenta. Bien. Bueno, yo estaba contando que tú eres una de las principales exponentes del buto en México, diriges un importante festival que tiene una ya trayectoria y que además hace enlaces internacionales. Tú también tienes una labor en producción, enlazas mundos, como digo yo, ¿no? Vas uniendo mundos como este proyecto que estás haciendo ahora con Mujeres del Buto, en el que yo también participo. Eh, yo aquí tengo unas preguntas para los que no te conocen y para profundizar en los que sí te conocen. Cuando hablamos de Eugenia Vargas, nos gustaría saber un poco de su formación. ¿Cómo fue brevemente tu formación profesional? Bueno, yo me inicié en la danza contemporánea, ese es mi origen. Después de estar en ello, tenía mucha curiosidad, o bueno, más que curiosidad, mucha inquietud e intuición de que la danza era muchísimo más que la repetición virtuosa de secuencias de movimiento. Y entonces Mm. me metí a la escuela de escritores, porque la palabra me parece que es muy importante y que va siempre acompañada, impulsando, sosteniendo la danza. Y también estudié un diplomado en cine, justo para la construcción de la imagen. Entonces, con esas herramientas de la palabra y del cine y la danza, me metí a estudiar coreografía en la Escuela Nacional de Danza Contemporánea, y después encontré el buto, ¿no? Entonces, bueno, digamos que mi origen fue y ha sido siempre la danza, ¿no? Y el Mm. buto fue, pues, un hallazgo en un sentido, bueno, siempre pienso que cuando estamos con una búsqueda, los maestros llegan, ¿no? Y que esas convergencias se dan porque en lo profundo las cosas se van cambiando en el interior, y la vida misma nos va empujando hacia lugares que tenemos que atravesar. Entonces yo, de las cosas que siempre digo que sé, o sea, que puedo decir esto lo sé, es que la vida siempre nos coloca donde nos corresponde. Entonces, pues me tocó cruzarme azarosamente con un letrero que decía danza buto, ¿no? En un momento en que ya justo había egresado de la licenciatura en coreografía, y que me sentí un poco perdida de, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Ya sin la escuela, sin los trabajos a entregar, y sin saber realmente hacia dónde dirigirme. Y entonces, pues, fui al encuentro de esa cosa que yo no sabía qué era, y ahí se abrió lo que siempre supe que existía, ¿no? O sea, o que tenía esa necesidad en el interior de que surgiera. Entonces, pues, eso fue azar o destino, quién sabe. Pero, pero así fue como fue mi encuentro con el buto. Qué increíble tu respuesta porque es una formación que también pasa por las letras. Eso es muy, muy interesante. Y también en ese momento de estar perdida, de no saber hacia dónde, y la frase que dijiste, ¿no? Los maestros también llegan a tu camino. Entonces, ahí se junta un poco con la otra pregunta que yo tenía, que era cómo llegó el buto a tu vida o cómo llegaste tú al buto. Pero claro, fuiste ahí, Un fue un encuentro, encuentro. sí, 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 sí. Sí, como sí, fue digo, un encuentro que también, mutuo, claro. exacto, exacto, de que es azaroso o es destino, quién sabe, ¿no? Pero finalmente no importa, ¿no? Si ya estaba en mi camino, o si
fue eso, un azar, pero como sea, es lo que comentaba al principio, estoy segura de que las cosas por las que atravesamos en la vida son las que tenemos que atravesar y que los Mm. aprendizajes que ahí quedan también son los que tenemos que ir asimilando, ¿no? Entonces, pues bueno, yo estoy muy contenta de que en el azar o en el destino, ahí estoy en el buto, ¿no? Sí, sí, y aparte, bueno, tu camino es importante en el buto. Ahí, claro, va la otra pregunta que es sobre tu trayectoria en el buto. Una vez que encuentras, que se encuentran, ¿cómo se inicia este camino? Porque para entrar en el buto uno efectivamente inicia un camino, ¿no? Yo vengo del teatro y también el buto llegó cuando ya muy, muy pequeña. Yo diría que llegó a mi vida, yo lo tomé, lo busqué, lo volví a encontrar y así. ¿Y cómo empieza tu formación en buto? Porque hay una formación para hacer buto, hay un camino a seguir, ¿no? Ujú. Bueno, estuve con un maestro muy importante para mí, Diego Piñón, que pues él es de los iniciadores del buto aquí en México, con su Mm. centro que se llama Buto Ritual Mexicano, que ahora ya cambió, ¿no? Pero en aquel entonces creo que confluimos muchas personas que ahorita estamos en el buto desde un trabajo muy profundo de encuentro y preguntas sobre uno mismo, sobre una misma, ¿no? Mm. Y con él estuve 11 años, o sea, fue un 11 años, tiempo, 11 años, sí, sí, es un con Diego tiempo, claro. Piñón, sí, maravilloso. Él estuvo con Kazu Ono, Yoshito Ono y con Min Tanaka y pues el trabajo con él justo en las montañas en Tlalpujagua. Y después conocí a Natsu Nakajima, que Ujú. fue pues una maestra extraordinaria para mí. Realmente creo que ella, después de Diego Piñón, me abrió un panorama hacia el buto japonés, ¿no? Y pues el asombro también de esa otra parte, de esa otra manera de comprender la danza, me sigue cruzando y me sigue apasionando y lo sigo sintiendo como un camino en el que apenas estoy dando los primeros pasos, ¿no? Porque para Natsu, bien me lo dijo desde el principio cuando la conocí, si yo no transformo tu vida, fracaso como maestra, ¿no? Entonces yo creo que Natsu sí fue mi maestra, transformó mi vida indudablemente y me dejó una enseñanza que sigue floreciendo Mm. después de muchísimos años, ¿no? Qué Sí. bonito eso, cuando uno encuentra una maestra, un maestro, claro. Me pasó con Makiko, cómo ella influyó y cambió en mi vida y me hizo seguir una línea y buscar de una manera también, una forma, encontrando la mía propia. Me llama una frase que tú dices, otra manera de vivir, de ver la danza. Un poco por ahí fluye este río que llamo yo, cuando uno entra al buto y empieza a pasar algo que uno no sabe muy bien lo que es al principio, pero que te va haciendo un sentido. Y Ujú. se buscan cosas profundas, bien profundas. Aquí tengo otra pregunta. Con respecto a eso que dices, porque es una frase profunda, ¿cómo enfocas tus creaciones? Qué te pulsa? Ujú. Bueno, Qué te pulsa ahí profundo, ¿no? En el Tánatos, en el Eros, qué hay ahí? sí, creo que es una combinación justo de estas dos fuentes, digamos, de maestros que he nombrado ahorita, Diego Piñón y Natsu Nakajima. Con Diego Piñón, él decía, cuando encuentra uno su tema, ya estás del otro lado. De alguna manera hay algo que está vibrando fuertemente en ti. Y Mm. con Natsu era, me acuerdo mucho que en los ensayos que tenía con ella me decía, eh, me aburre muchísimo verte bailar. Eres ¿Por demasiado qué te pequeña. Pero ¿por qué te...? A mí una vez Maquito me dijo que yo era como un cubo. Como un cubo, ¿no? Cuadrado, así, nada. Nada. Así.
Sí, ¿Ya? justo. ¿Qué A mí me sería eso? parece maravilloso eso, ¿no? Porque lo que me hizo hacer, o hacia Mm, donde me hizo mirar Natsu fue que en realidad uno no importa, ¿no? O sea, no es la identidad social lo que importa, sino lo que se está diciendo a través de uno en un discurso que va muchísimo más allá en el sentido de convertirse en el material que uno está trabajando o en la sensación que está cruzando por el cuerpo, pero nada mm, tiene que ver con la historia personal, ¿no? O sea, como concentrarse en eso mm, únicamente, ¿no? Y entonces, bueno, con esa confluencia de intereses y de caminos, digamos, del mexicano, latino y japonés, ujú, eh, mi tema, pues, es la muerte, ¿no? La muerte desde probablemente porque he tenido historia de familiares que han muerto desde que yo era muy joven, y entonces la orfandad también ha sido como una de los temas que me ha atravesado, y la muerte para mí representa ese bastión que me hace de alguna manera querer la vida con mucha pasión, ¿no? O sea, la muerte como, como la flor más brillante para poder justo alumbrar el milagro de la existencia. Entonces, ujú, esta condición que tenemos como seres humanos de estar de alguna manera heridos de muerte, con la maravilla también de que alguna vez, en algún momento todas nos vamos a morir, eso a mí me parece muy conmovedor, ¿no? O sea, me parece que es justo como todo lo que vivimos es precioso, porque estamos con esta posibilidad de estar en este mundo, con sus cumbres y con sus abismos, pero pues en vida, ¿no? En vida. Y mm, que por eso la danza es, para mí, la forma de agradecer que pues estoy mm. aquí, ¿no? Que estoy aquí, que puedo abrirme con alegría. Qué respuesta tan profunda y también me hace mucho sentido, sí. La muerte, la persistencia de la muerte como la llegada a la vida. eh, También dijiste dentro de esta reflexión de respuesta que diste ahora, ¿no? Cómo confluían en el fondo tres cosas, ¿no? Lo mexicano, el buto mexicano, latinoamericano y japonés. Tú eres directora de un festival ya de trayectoria en México, Cuerpos en Revuelta, ¿no? Ahora estuvieron en la cuarta versión, ¿cuarta? La Cuarta, cuarta, ya. sí. Nosotros vamos a hacer el cuarto Fibuto, vamos así en paralelo. Bien. Eh, entonces, tú has visto mucho buto, has recibido mucha gente en tu festival, hemos tenido nosotros la maravillosa oportunidad de estar también en el festival de ustedes. ¿Cómo ves el buto que encaja en algunos países? Porque en algunos países es muy bien recibido, en otros países como que no toca tanto. Pero, ¿qué puedes decir brevemente del buto japonés, latinoamericano, europeo? Son distintos, ¿no? Tienen Ujú. pulsiones distintas, ¿no? Imágenes distintas, sentidos distintos también. ¿Qué ves tú ahí? Mm. Bueno, yo siento que, digamos, el buto que se hace de este lado del mundo en Latinoamérica tiene una cuestión mucho más emocional, en un sentido de como pues sí, más de sangre, más de sentimiento o de un afán mucho más expresivo, ¿no? Expresivo directo, de herida o de gozo, pero con esto que nos caracteriza también en un Mm, poco los extremos, ¿no? Los japoneses yo los veo con una pureza, o sea, con una limpieza, más bien, con una limpieza en sus producciones, ya sean grandes producciones o pequeñas producciones, de ujú, muchísimo cuidado. Creo que eso mm,
hasta ahorita lo que me ha tocado observar, en todos, absolutamente en todos los artistas que han venido, son muy, muy cuidadosos con todo, ¿no? Su vestuario, su música, su iluminación, El movimiento. el movimiento, Mm, que también creo que hay una pulcritud en el sentido de que, a diferencia de los latinos, no llegan a una cuestión catártica, que acá se nos da mucho, creo. Entonces, visceral nos había escrito por más ahí el visceral, compañero, esa es ¿no? la Una palabra. cosa muy, claro, Sí, visceral, sí. eso, Mm, sí. Siento que de este lado somos más viscerales, ¿no? Y, mm, y los europeos, hasta ahorita no hemos invitado a nadie europeo a Cuerpos en Revuelta, pero los artistas, o sea, los y las japonesas que viven en Europa tienen o probablemente se caracterizan por un buto muy experimental también, o sea, un buto que ya mm, tiene unos cruces muy interesantes interdisciplinarios, ¿no? Por ejemplo, Yuko Kaseki, mm. em, Minako Seki, etcétera, ¿no? O sea, tienen Ken como Mai también tiene, ¿no? contacto, Claro. Nico Yoshioka, o sea, son japoneses que no viven en Japón, ¿no? Entonces también me Mm, parece muy interesante ver cómo la cultura en realidad, en la que vivimos, más allá también de nuestros orígenes, va teniendo una influencia muy clara, ¿no? Entonces, ujú. a mí me parece sumamente interesante que también en Cuerpos en Revuelta, desde la primera edición, nos interesó muchísimo ver este abanico, ¿no? No solamente como, digamos, entre comillas, el buto tradicional de la Mm. segunda, tercera generación de butokas, sino precisamente las nuevas investigaciones, mucho más experimentales, porque también en su origen el buto, pues, es un movimiento contracultural, ¿no? Y que, Claro, rupturista, claro, sí, 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 claro. de Mm, fijarse en algo, pues es totalmente anti-buto, digamos, ¿no? mm. Ajá. Mira, muy interesante ahí. En el festival en Chile hemos tenido a Lucy Betts, que ella es francesa, y a Sí, Evangeline, que es franco-norteamericana. sí. Bueno, vive en Estados Unidos y hace el festival debut en Nueva York, entonces más diría, pero sus orígenes son franceses. Y es algo realmente muy diferente. Por ejemplo, ella trabaja con mucha tecnología, ¿no? Que es algo para mí todavía un poco distante, no me acerco tanto a la tecnología, pero es interesante ver todas estas líneas y ella ha trabajado mucho con los japoneses también. Mm. Entonces está muy, muy interesante ahí lo que tú dices. Bueno, yo les quiero contar a todas las personas que van a ver este video, lo vamos a publicar, por supuesto, que este año nosotros vamos a hacer el Fibuto 2022, es la cuarta versión. Eh, Estamos a pulso, o sea, lo estamos haciendo con apoyos diversos por ahí y a pulso, así, a la gestión de hacerlo. Entonces, comentarles un poco a quienes nos van a ver que tú vas a venir, que estás invitada como una de las artistas principales y regalonas también, como se dice acá en Chile, como de harto cariño, vienes a este Fibuto, pero esta es una modalidad distinta porque los talleres no van a ser 4 días, 4 horas, sino que es un taller más largo el que estamos planteando aquí contigo, formativo, y que tú puedas hacer una muestra final en un espacio público todavía a definir, pero un Mm. poco esa es que nos hables como del aspecto formativo que tú puedes dar. Eso también es interesante. ¿Qué trabajas tú en tus talleres? Bueno, a mí me interesa muchísimo el impulso, digamos, el impulso como chispa del movimiento, y que creo que ese impulso está íntimamente tejido con el sistema nervioso, ¿no? O sea, con eso primero que nos hace, o sea, la electricidad que nos mantiene Mm, despiertos, ahí está el impulso, y que eso es la sensación también, ¿no? Entonces me interesa muchísimo trabajar con las sensaciones,
Ujú. Ahora también estoy muy interesada en el trabajo con la concreción del cuerpo en el sentido pues de que este es mi cuerpo, pero sobre todo de poder entrar en el misterio que para mí es que no tiene fondo del cuerpo. Y entonces la Mm. manera de entrar a ello es a través de imaginarnos o sentirnos o descubrirnos como todo una cartografía, ¿no? A partir de, por ejemplo, la memoria de nuestros huesos, de nuestros Ujú. órganos, del sistema nervioso, indudablemente, y a partir de eso ir descubriendo un tejido con el exterior. Por eso también me gusta pensar como cuerpo interior y cuerpo exterior, ¿no? O sea, de poder Ujú. tomar o a estar abierta a todos los estímulos externos, pero siempre en relación con lo interno, ¿no? Y que de ahí, en realidad, uno no tiene que pensar, o bueno, a mí me sucede que no tengo que pensar en un tema en específico, sino que en realidad el propio acontecimiento del cuerpo en devenir es todo un Ujú. tema para abrir la danza, ¿no? O sea, adentrarnos en los huesos, de Mm. ahí se descubre el tema mismo, ¿no? Sí, completamente. Y además eso es el aquí y el ahora, ¿no? También el Sí, aquí y el ahora que tiene un pasado, un presente, ¿no? Cuando dicen que el tiempo no existe, estás en tu aquí, en tu ahora, no hay atrás, no hay adelante, a la vez que sí hay todo. Es ahí, es muy, muy interesante. Aquí Ruta de la Memoria está pidiéndote que hagas una muestra final con las personas que estén en el taller, porque de verdad eso no lo hemos hecho y es algo súper interesante, o sea, que el taller no, que tenga un resultado, porque allí hay un espacio formativo muy interesante, siempre hay nuevos cultores, siempre faltan talleres, la gente siempre está buscando dónde más, más, con quién más, y bueno, yo sé que tú eres una tremenda maestra, o sea, eso, además eres productora, eres intérprete, vas a presentar también una obra acá y bueno, en esa obra efectivamente se aprecia esa densidad y profundidad de la muerte. Tú te transformas en escena, es bien impresionante eso de ver. Eh, tiene una carga, un peso, manejas el tiempo. Eh, a mí me impactaron mucho las imágenes, la vi, hay gente que no la vio, así que aquí estará de nuevo y yo creo que es una enorme, es que me quedé pensando, pero enorme oportunidad de volver a tenerte acá y sobre todo para todos los que están interesados en formarse, yo insisto mucho en ese taller de los días, ¿no? 7, 10 días, o sea, es mucho tiempo para alguien que está buscando formación en buto, son sí, muchas horas de seminario, de clase, hay mucha posibilidad de profundizar. sí, Eso es muy interesante. encanta eso, qué bueno que lo están organizando así, porque en realidad se convierte en todo un laboratorio, ¿no? Ujú. Ah, Exacto. sí, o sea, creo que es una gran oportunidad, sobre todo, o sea, para todos los que estemos participando ahí, ¿no? O sea, no solamente en este caso a mí que me toque estar como guía, sino para los participantes, pero bueno, más bien lo que iba a decir, que como guía va a ser una cosa extraordinaria poder estar 7, 10 días Mm. explorando con la gente para arribar a un resultado que no existe como predeterminado, ¿no? Sino de ir Claro. en colectivo qué es lo que vamos a decir a partir de los cuerpos de cada quien, ¿no? Y de la raíz de cada quien Ujú. en ese momento. Eso es muy interesante porque, claro, no está dibujado, es saber qué va ocurriendo. Yo te cuento también, como te había comentado, que son hasta el momento dos ciudades, que es Arica, que es el extremo norte de nuestro país, que tiene frontera con Perú y Bolivia, y Santiago, ¿no? Mm, Que para ellos es sur, para nosotros es centro. Es una geografía muy extraña la de Chile, ¿no? Que es larga, larga. Vas a estar en Arica y vas a estar en Santiago. Y en esas dos ciudades con cuerpos distintos, con personas distintas, con geografías distintas que también tienen mucho que ver, ¿no? sí, Eh, son dos experiencias que vas a tener y que yo infinitamente recomiendo y agradezco mucho.
la posibilidad de que puedas venir. Así que muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a ustedes, maravilloso, yo feliz, feliz. Bueno, un abrazo muy grande y nos vemos pronto, seguimos organizando. Un besito. Chao. Igual, bye.